Hola, hola, los saludo otra vez desde este Inédita Podcast, muy emocionada. Recuerden que son conversaciones inéditas sobre temas profundos, no tan profundos, sobre cosas cotidianas que nos suceden a todos, sobre temas muy vigentes que están por ahí. Entonces, bienvenidos nuevamente a este episodio. Gracias por estar acá. Los saludo después de superar, o saliendo más bien, de una gripa, la gripa de enero, le digo yo. No sé si les pasa que como que diciembre, bueno, por lo menos diciembre en Colombia es una locura. Siento que es una época de un montón de sobreestimulación, o sea, hay un montón de planes, como fiestas, eventos sociales, como que hay demasiada escena social ahí afuera y uno todo el tiempo está haciendo miles de cosas y creo que mi cuerpo simplemente se descompensó. Sé que mucha gente también está así, entonces cuenten si también les pasa. Creo que es súper normal y no solo en diciembre, yo creo que a todos nos pasa como que tenemos épocas, sí, tal cual eso, como en las que estamos dándola toda, de mucho trabajo, de mucho tema social, de muchas salidas, de muchos proyectos, y como que el cuerpo también aprende a sobrecompensar y simplemente pues entran estos valles también como de quietud y de cansancio y a veces estas gripas horrorosas que nos tumban. Pero bueno, acá estoy. Traigo hoy un tema que me emociona, creo que es un tema bien complejo, profundo, que tiene un montón de matices, pero que siento que es importante traerlo a la mesa, es importante hablar lo que es: amo salvar a mi pareja. Tengo en mí ese mecanismo y creo que al principio tal vez no es obvio. Seguramente muchos de ustedes no se van a sentir como identificados de primerazo con esta frase, pero a medida que lo desarrolle creo que se van a dar cuenta que también tiene muchos ángulos. Entonces, yo creo que es un tema muy moderno, ¿saben? Como se ha hablado mucho de este complejo de ser salvador, de ser salvadora, como de rescatista, de convertir a los demás en proyectos personales, de más o menos como: ven, yo me apego a ti con tal de no perderte, yo te enseño cómo tratarme. Creo que también va mucho por ahí. Entonces yo quiero arrancar por ahí, como la primera pregunta que les invito a hacerles. Ustedes saben que yo soy fan de que nos hagamos preguntas, de que todos se cuestionen también en sus vidas como personales, en las situaciones que estén viviendo o no, si les resuena esto. Y la primera pregunta que invito o que pongo sobre la mesa es: ¿estoy convirtiendo a otros en mis proyectos? ¿Tengo ese mecanismo en mí? ¿Suelo convertir a los demás en un proyecto personal? Tal vez no explícitamente, pero tal vez también tiene que ver mucho con esta parte controladora que muchos tenemos. Sé que hoy estamos enfocados en el tema de pareja, pero creo que esto también se extrapola a amistades, a cuando estamos en posiciones de poder, cuando tenemos a personas a cargo, cuando somos jefes, cuando queremos también controlar a nuestra familia, a nuestros amigos, al mundo. ¿Qué es eso? Es como, oigan, qué cansancio, honestamente, qué cansancio es convertir al otro en nuestros proyectos. Qué cansancio es cuando adoptamos como esta posición, ¿saben?, de pedagogizar. Entonces quiero empezar por ahí, porque volver al otro mi proyecto, salvar, tiene que ver mucho como con esta primera etapa de: ven, yo te muestro cómo se hace, ¿sí? Y hay como una misión ahí oculta, o a veces muy explícita y muy notoria, de: necesito todo el tiempo enseñarle al otro cómo se hace, necesito todo el tiempo exponerle mi necesidad, necesito todo el tiempo como sentir que, no sé, que tengo que enseñarle un montón de cosas que yo ya sé, y que es también como esta ansiedad que aparece, ¿no? Pues precisamente como en todo este mecanismo de control, de enseñar, de sobreeducar, de mostrarles el camino, de convencerlos, de enseñar cómo tratarme. Y esto lo primero que hace es que infantiliza mucho al otro. Entonces, ahí, como para no perder el hilo conductor, es cómo estoy viviendo mis vínculos amorosos, si lo traemos al campo del amor, ¿sí? Cómo yo me relaciono con los demás, porque veo mucho y veo que es muy común. Creo que ahorita está como muy en auge todo este tema de quiero sentirme elegido, quiero sentirme elegida, vista, pero no nos damos cuenta que como que oscilamos todo el tiempo entre esas dos posturas, ¿no? Como que una parte mía quiere sentirse elegida y vista, que es, en otras palabras, también como quiero sentirme salvada, y oscilamos también al otro lado, que es
quiero salvar a mis parejas y las empujo y las aguanto y las espero, y también tengo ese concepto de que el amor muchas veces es esperar, es aguantar, es sacrificar, y creo que ahí es como donde nos estamos perdiendo un poco. Entonces sí me hago esa pregunta de cómo vivo mis vínculos amorosos. Yo simplemente quiero confrontarlos con esta idea que es: ¿qué pasa si no estás controlando y si no te sientes útil? Porque todo este tema de este complejo de salvadora tiene que ver con esta sensación y como esta necesidad de todo el tiempo sentirme útil en la vida del otro, ¿sí? Cuando no me siento útil, cuando yo no siento que estoy como haciendo algo, cuando no vivo en mi esfuerzo, porque ojo, acá la clave es que uno vive todo el tiempo en el hacer, en el esfuerzo, en qué más me invento, en qué más me toca corregir, mirar, hacer, salvar, proponer, ayudar. Entonces no me siento validada o validado en el amor. ¿Y esto a qué me lleva? Primero, a reconocer que somos adictos a este sello de verificación que otros me ponen, ¿sí? Que es: si tú me ves y si yo también me siento útil en tu vida y si mi lugar contigo es que yo te estoy empujando y estoy proyectando en mí también, proyectando en ti un montón de cosas mías, pues bueno, por lo menos tengo también tu sello de validación de que me necesitas en tu vida. Entonces ahí quiero que piensen y reflexionen un poco sobre el tema, como qué se siente para mí o cómo me hace sentirme necesitado. Me gusta, ¿sí? Es una sensación que busco constantemente. Para todos los que somos controladores, ¿cómo vivo ese control? ¿Cómo se siente también esta parte un poco como esta superioridad moral ligera que da también esa sensación de salvar? Y volviendo al tema del proyecto, lo primero que quiero concluir y al primer punto al que quiero llegar es: tus parejas no son tus proyectos. No solo tus parejas, nadie es tu proyecto. Tú eres tu propio proyecto, pero creo que es importante primero como asentar esa idea. Mi pareja no es mi proyecto, ¿sí? Si yo me relaciono con mi pareja constantemente desde un lugar en el que lo convierto o no como mi proyecto, lo estoy infantilizando y va a ser una tarea incansable, porque es que no es tu tarea cambiar a nadie y no es tu tarea convencer a nadie, y todo el tiempo vas a perpetuar esa idea de que yo necesito esforzarme cada vez más para sentir que mi vínculo es fuerte o se sostiene. Entonces te invito a abandonar eso. Yo sé que es difícil, pero a tenerlo en cuenta, que es: ¿qué pasa si no estoy todo el tiempo salvando, convenciendo, rescatando, empujando? ¿Qué pasa si me relaciono con el otro dándole la oportunidad también de que el otro se pare en su propio adulto? Sí, que haga lo que necesita hacer, que muestre también de qué está hecho, que llene los vacíos que también necesita llenar. Ahí es cuando también empezamos a tener vínculos un poco más horizontales. Veo mucho este miedo en las relaciones como a estos vacíos que se generan, ¿sí? Entonces, si el otro no está ocupando su lugar, inmediatamente entro yo a sobrecompensar y a sobreocupar ese lugar, que también en otros términos un poco es como esta necesidad o como este gusto también a que el otro se vuelva dependiente de mí, o de nuevo a yo sentirme necesitado o necesitada, ¿sí? Así todo esto que esté mencionando no sea tan literal, quiero que lo piensen porque son dinámicas muy comunes. Y que de nuevo también lo piensen cómo manejan sus vínculos con sus familias, con sus amistades, en sus relaciones laborales, cómo me relaciono con la vida. ¿Es constantemente desde este lugar de control? ¿Estoy yo también en esta tarea de enseñarle a los demás cómo vivir? ¿Sí? ¿Es mi tarea ser justiciero y, pucha, educar a todo el mundo? Y es chistoso porque les estoy hablando yo acá sobre un tema, entonces claramente es un tema que me toca profundamente. A mí me da mucho sentido de vida y es algo que trabajo en mi propia vida personal. A mí me da mucho sentido de vida ayudar a otros, pero me toca también como todo el tiempo estar revisando como: hey, un momento, ¿estás ayudando porque quieres, porque puedes desde un lugar sano, o estás ayudando porque también te alimenta profundamente siempre sentirte salvadora de los demás? Entonces, sé que es chistoso y paradójico, pero continúen, por favor, continúen acá conmigo. Créanme que soy muy consciente también de que es un tema muy vigente en mi vida. Entonces, ¿qué es importante reconocer eso? Como, ¿desde qué lugar quiero ser reconocido?
¿Cuál es mi gran necesidad también de ser admirado? ¿Sí? ¿Qué aguanto en nombre del amor? Como que tengo relacionado también con salvar al otro. Para todos se va a ver diferente, obviamente eso tiene muchos matices, colores, ángulos, pero es importante también reconocer como que estoy ganando constantemente de mi posición de salvador y cómo castigo a los otros también desde mi posición de salvador, salvadora. ¿Sí? Si yo me siento mejor, supuestamente, ¿no? Como por todo mi proceso o por lo que sea que haya vivido en mi vida y estoy constantemente empujando al otro, también pasa mucho que entramos a cobrar, ¿no? Como precisamente como se pierde también mucho el equilibrio de la relación, puede haber muchas estas dinámicas también pasivo-agresivas, ¿sí? Como que entonces te estoy acá yo esperando, jalando, pero te resiento todo el tiempo y te la cobro todo el tiempo y te castigo todo el tiempo o te pongo a prueba todo el tiempo. Quiero que piensen en eso, como a quienes tienen a prueba todo el tiempo en su vida. No solo parejas, pasa mucho también con las amistades, con la familia, como a quien también todo el tiempo estoy yo midiéndole el aceite a ver cómo se comporta o no conmigo. Simplemente para reflexionar, ¿ok? Entonces, creo que ese es un primer punto importante que voy a dejar que piensen, que dejen que se asienten ustedes, ¿sí? Y acá como para dar un poco de contexto, no quiero volver esto un tema como sobre mujeres y hombres, creo que lo quiero hablar un poco más amplio y es que siento que históricamente algunos de nosotros, usualmente las mujeres, ¿no? Como que hay una creencia de que la moneda de cambio y como de relacionamiento es el cuidado, ¿no? Es como yo como mujer o como persona sensible o a veces como hombre también, es como lo que tengo para darte mucho es supuestamente amor compasivo, que es el cuidado. Entonces salvar también está muy disfrazado de cuidar todo el tiempo, ¿sí? Es como si nuestro rol únicamente fuera válido en la vida de los hombres a través de, pues claro, yo lo único que tengo para ofrecerte es mi amor compasivo, que es ven, yo te cuido, yo te salvo, ¿sí? Ven, yo te acompaño en tus proyectos, ven, yo soy la que está detrás de ti empujándote, que siento que ha cambiado mucho con los años, con el tiempo, con la época en la que vivimos. Y que ahora lo que veo también es un montón de mujeres, y obviamente de nuevo estoy generalizando, por supuesto no es así en todos los casos, lo que veo ahora es un montón de mujeres que estrategizan todo el tiempo su relacionamiento con lo masculino por este miedo a rápidamente demostrar como no, pues lo que yo quiero es cuidarte, amarte, darte todo de mí, y es como no, entonces yo lo que hago es mimetizar un poco como sí, esa distancia emocional que históricamente ha sido masculina, que obviamente los tiempos están cambiando, y la mimetizo también como una estrategia y un mecanismo de defensa, que es también este famoso, pues no quiero que se me note. Entonces por eso decía, no es tan explícito, porque a veces queremos salvar al otro y queremos convencerlo y queremos volverlo a nuestro proyecto, pero no lo hacemos tan de frente, ¿sí? No es como que uno de entrada o de primerazo sale con esas. Claramente tiene todo un trasfondo ahí porque vivimos mucho y estamos en la era de la estrategia, ¿no? Y un poco de, pucha, como de sobrepensar todo y de ver desde qué lugar me relaciono y de ver cómo, sí, como qué hago para que se me note menos y por ende tener más oportunidades supuestamente como de que no se me caigan los vínculos. Entonces, sin que se enrede mucho el tema, volviendo a este tema de la moneda de cambio y el amor compasivo, creo que es importante también ver eso, como mi necesidad de salvar, desde qué lugar viene, desde qué creencia o aprendizaje o desde qué parte de mi propia historia viene, en qué momento yo sentí que si era útil para los demás, era más válida o más amada o más vista. Y quiero entrar ahora en este tema muy profundamente, que es precisamente como esa utilidad. ¿Sí? Es como idealizar, salvar, poner al otro también en esta posición, tiene que ver mucho con cómo yo también me pongo en lo que quiero es ser útil para ti todo el tiempo, ¿sí? Y si no me siento útil, pues siento que no valgo, pero ese es un tema que yo tengo que trabajar conmigo misma. Como que a veces lo que hacemos es que proyectamos mucho en la pareja todas nuestras dinámicas, pues de lado y lado, por supuesto, y eso también es como relacionarnos desde la herida constantemente, que es
quiero que hoy te des el permiso y te digas todos los días cómo yo puedo relacionarme con otros, no siempre brindando soluciones o no siempre volviéndolos mis proyectos, simplemente dando lo que soy y siendo la que soy o el que soy. Eso es lo único que tengo para dar, como que al final del día no le debo nada a nadie. Entonces creo que eso es importante, como también darnos cuenta, si saben, cuando uno le echa mucha agüita a las matas, porque uno está ahí pendiente, juepucha, y como que uno todo el día mira la mata a ver si creció o no creció, y al final, ¿qué terminas haciendo? Pues ahogándola. Entonces también es importante cómo yo también me doy estos espacios y cómo me permito también distanciarme un poco como de estas situaciones en las que todo el tiempo estoy dando de más, porque salvar tiene que ver con dar de más. Bien, entonces entremos en este tema que es la trampa de salvar, porque como lo mencionaba hace un momento, salvar tiene que ver con dar de más constantemente, pero usarlo también a veces como, no sé, como mi mecanismo también, como de tener ventaja sobre el otro, ¿sí? Que es como, entonces, como yo te he dado tanto, como yo te he salvado tanto, pues manipulo también a los otros desde ese lugar, como de, pues, claro, te resiento si tú no me das todo el tiempo, pero no puedo, la que no puede dejar de salvar soy yo. Entonces, bueno, pues sí, no quiero enredarlos, pero entremos un poco como en cuáles son también esas trampas de esta personalidad salvadora, controladora, sobrecompensadora, que pues quiere hacerlo todo, ¿no? Yo digo que la primera trampa de salvar es que te quedas salvando. O sea, si uno no interioriza esto, si es algo que identificas y no trabajas o reflexionas o empiezas también como a hacerte cargo de ti mismo, creo que todo el tiempo el mecanismo natural que aparece es que te quedas salvando. Y puede que no sea con la misma pareja, puede que cambies de vínculos, de parejas, de lo que sea, pero es como el mecanismo que va a salir automatizado de ti, y quedarse salvando pues es supremamente aburridor porque es todo el tiempo glorificar también el esfuerzo, es vivir más en el otro que en uno mismo. Y tiene que ver mucho con eso. Creo que también salvar confronta mucho porque a veces es más fácil y es más notorio los otros, ¿no? Las necesidades ajenas que las propias, ¿sí? Parte también de trabajar esto es, pues, empezar a conectar con mi propia necesidad, que ya voy a entrar en esto, que es un poco como cuáles son las claves para empezar a trabajar el tema, pero quiero que se queden pensando en esto, como el que salva se queda salvando. Entonces, no es una etapa, no es algo que, si no lo trabajo, no es algo que se va a desaparecer de la nada. Entonces, como que qué pereza ser siempre la que se queda salvando. Dos, la segunda trampa también como de salvar es que como que no te puedes ir de esos lugares, ¿no? Creo que en muchos casos también se puede ver como que a veces uno se queda además en relaciones que pues no me están aportando nada, en vínculos que me hacen daño, con parejas que no me hacen bien, con parejas que tal vez ya no amo, ¿sí? Que tal vez lo único que nos vincula es que yo te estoy salvando o que soy útil para ti y que tú a través de reconocer eso, entonces me verificas o me das aprobación, pero de pronto no hay necesariamente amor, puede ser. Entonces creo que eso es importante, como también es la excusa para no irme de lugares, para no tomar decisiones, para no movilizarme, para no hacerme cargo, ¿sí? Es como no. Y oigan, quiero que eso también lo revisen en su relación, por ejemplo, con el trabajo, ¿sí? O bueno, obviamente con sus familiares, que, bueno, este es el segundo capítulo, obviamente hay demasiados temas por hablar también, como que ya tengo una lista enorme. Pero lo toco acá brevemente, ¿no? En nuestras familias también, como entonces yo me quedo acá salvando a mi mamá porque ya conozco este mecanismo y no puedo abandonar a nadie y mejor soy la hija que se sacrifica y se queda, porque pues hacerme cargo de mi vida requeriría pararme en mis pies, conectar con mi fuerza, mirar hacia mi vida, hacerme cargo, adultarme. Entonces creo que también es como confrontarnos con esto, ¿no? Como no te vas de los lugares. También lo usas de excusa para quedarte en situaciones que ya no te aportan nada. Tercera trampa de ser salvador. Pues muy ligada a esta segunda es que experimentas constante culpa, ¿sí? Culpa de no, pero pobrecito, ¿yo cómo lo voy a abandonar si él no sabe fritarse un huevo?
Bueno, no sé, yo van a ver que mi humor es un poco, es un poco chistoso, un poco dark, pero como que sin burlarme de nadie, sin ofender a nadie, creo que a veces también nos metemos nosotros mismos esos discursos pucha, como que también nos atan mucho a estas culpas de, entonces no, yo no puedo abandonar, yo no me puedo ir, yo no puedo dejar que el otro se haga cargo, yo no puedo dejar que el otro se adulte porque lo primero que me aparece y me carcome es una gran culpa. Y eso sí que es un tema pesado y hablaremos muy profundamente de la culpa, pero también es como, pues, la indulgencia, ¿no? Hay una indulgencia muchas veces como no justificada ante los otros porque, de nuevo, como que lo único que puedo ver o lo que más me conecta es la necesidad del otro y que me conviene, ¿sí? Así no sea evidente, me conviene en el fondo pues que el otro como que no se pare en su adultez porque eso a mí me permite también seguir en este rol de salvador. Entonces, ese es importante. Y yo diría que la cuarta trampa también como de salvar, pues es como un poco esta idea loca de lo bueno o buena que soy, ¿no? Como que hay creo que está muy glorificado porque el sacrificio está muy glorificado, entonces creo que nos metemos también el cuento como de que ser salvador, pues es como, no, pues es que yo soy muy buena, yo soy maravillosa, yo estoy ahí, yo lo doy todo por amor, yo en nombre del amor he esperado, cuando en realidad también es como un momento. Y acá quiero ya empezar como a enmarcar cuáles son todas esas cosas. Mentira, todavía no vamos a concluir, pero, pero un poco lo que quiero primero decir muy fuertemente es, hay que volver a ti, tienes que volver a ti, ¿sí? Tienes que volver a empezar a hacerte cargo de tu necesidad, tienes que avanzar por ti, tienes que recordar que tu proyecto único y tu lealtad es contigo misma, y esto ustedes lo saben, yo lo digo mucho en todos mis mensajes, como que el foco de atención tiene que regresar a mí. Entonces, esas son un poco como esas trampas de esta posición que mantenemos también al salvar siempre a nuestras parejas o a nuestra comunidad o a nuestras personas cercanas, que perpetúan, por supuesto, también estar siempre en este lugar, pero que son trampas que no nos dejan avanzar. Entonces, quiero hablar también como de cuál es la herida del Salvador, ¿sí? Como por qué el Salvador se vuelve Salvador, o sea, de dónde viene un poco todo esto, ¿no? Como también así enlistarlo, porque creo que así también como que genera más recordación y es un poco más fácil de digerir y entender. Entonces yo creo que lo primero es que el Salvador siente que cuando es útil es visto y es amado, ¿sí? Y esto lo pueden explorar ustedes mismos en sus historias de infancia, en qué lugar también me tocó a mí ocupar en la vida, en mi familia. Obviamente todos somos víctimas pues, de nuestras heridas, pero perpetuarlas ya es culpa nuestra, como que no actualizar ese software ya es culpa nuestra, como que la invitación a hacernos cargo es precisamente adultarnos, pero creo que tiene que ver también con eso, como la primera herida es que el que salva se siente muy bien siendo útil, que lo hemos hablado a lo largo de todo este episodio. La segunda es que le gusta controlar, ¿sí? Creo que hay una relación muy directa con el control, porque obviamente el control es un mecanismo de defensa, que es esta falsa sensación como de que controlar me da seguridad emocional. Y digo falsa sensación porque pues acá todos sabemos que uno no controla nada. Controlaré obviamente lo que desayuno, lo que me pongo, pero pues en términos más generales realmente no tenemos el control de cosas trascendentales e importantes. Pero la herida del Salvador también es creer pues como que hay un control ahí constante que me da como esa seguridad emocional, ¿sí? Otra gran herida también como del perfil de Salvador es esta superioridad moral de cómo se hacen las cosas. Es como esta creencia de que, y lo pongo como una herida porque también es una necesidad constante que hay que alimentar, ¿no? Como es que yo tengo que saber más cómo se hacen las cosas, que es perpetuar la vivencia en el esfuerzo, ¿no? Es todo el tiempo esta búsqueda incansable, porque yo siento que se vuelve insaciable e incansable, como de buscar todo el tiempo estos mecanismos de qué tengo que hacer, dónde más busco, como hay una incapacidad de quietud, ¿saben? Es muy difícil
quedarse quieto, es muy difícil confiar, es muy difícil fluir, es muy difícil entregar a algo más grande, decir, bueno, pues como que, porque todo el tiempo hay como un peso muy grande sobre los hombros de que pues todo es mi culpa, o si yo no lo hago no sucede, o si yo no sé las cosas, entonces tiene que ver con mi valor. Y eso nos lleva como a la gran herida, que es esta herida de insuficiencia, ¿sí? En el fondo es esta herida de me siento tan insuficiente que tengo que compensar llenando vacíos ajenos o viviendo en la necesidad de otros, ¿sí? Porque me cuesta reconocer que soy suficiente simplemente por lo que soy, por existir, que merezco porque estoy acá y ya. Entonces creo que es importante conectar con eso, como realmente en el fondo hay una gran herida, un hueco de insuficiencia que pues es muy triste, ¿no? Y que es bonito empezar a trabajar. Entonces, para todos los salvadores de ahí que me escuchan, incluyéndome, es bonito trabajar el merecimiento también, ¿saben? Como creo que es uno de los pasitos que uno puede hacer, y acá ya quiero entrar un poco como dónde está la clave, ¿me entienden? Como quiero que esta sección final sea como la clave está en qué, y que recapitulemos acá como qué podemos empezar a hacer. Entonces, para todos los que se están identificando con este tema, a veces no a través de la pareja, yo enfoco mucho la dinámica de pareja porque siento que es donde uno más evidencia estas dinámicas, pero para muchos será súper evidente en la relación laboral o de amistad o familiar. Entonces traten como de tener la mente abierta también de lo que les funcione y aplique para ustedes. Pero la primera clave está en no relacionarme desde la culpa. Si yo todo el tiempo me relaciono desde la culpa, desde lo que yo supuestamente tengo que hacer constantemente por otros para no sentir culpa, pues voy a perpetuar también estas dinámicas como no horizontales de vínculos descompensados. Eso sería lo primero. Esto, ¿cómo se empieza a trabajar? Es volver a mi necesidad. Entonces, algo que propongo mucho siempre es, como pongo mucho el ejemplo del foco, haz de cuenta que tienes un bombillo que todo el tiempo estás proyectando hacia afuera, y cómo sería empezar a traer ese bombillo a mí, que es hacerme preguntas y chequear conmigo constantemente cómo se siente X situación conmigo. Hoy, ¿qué necesito yo? ¿Cómo amanecí anímicamente hoy y cómo puedo atender esa necesidad mía, no del otro? Obviamente esto es un trabajo, obviamente al principio se siente forzado, se siente raro, porque lo primero que va a aparecer es el miedo a que si yo no estoy salvando, es el miedo a que si yo no me relaciono desde este lugar, pues me van a abandonar, me van a dejar, no voy a ser útil, no voy a ser visto, no voy a ser validado. Entonces, claro que es con pasitos pequeños, pero se puede empezar a trabajar. Volver a mi necesidad creo que es lo más importante, cómo empiezo a hacerme cargo de mí, y por ende, si yo ocupo mi lugar, pues no tener la incomodidad de que tal vez se genere un vacío que el otro también tiene que ocupar, que es pues su lugar. Eso es importante. La tercera clave, yo creo que la tercera clave o el tercer punto es entender que no es mi tarea educar, convencer, criar, salvar a nadie, ¿sí? No tengo ese poder, no es mi responsabilidad, y también como no asumir constantemente ese rol. Es darse cuenta de activamente yo qué rol estoy asumiendo en mis relaciones o en mis vínculos cercanos y personales. ¿Sí? Si siempre soy el que se pone como en este lugar, pues ok, ¿qué sería pues no ocupar todo el tiempo ese lugar y no siempre ser esa persona que está, no sé, dando de más y haciendo un montón de cosas desde el control? Y obviamente repetirse también esta frase interiormente, no es mi tarea, ¿sí? ¿Qué es importante de esto? Entender que el otro es un adulto. Te reconozco por el adulto que eres, ¿sí? Puedo relacionarme contigo en una relación más madura de adultez, que tiene que ver mucho como con no robarle también su destino, ¿sí? Esta es una como de las leyes sistémicas más importantes. No le podemos robar el destino a nadie. Uno no puede hacer por otro algo que el otro pueda hacer por sí mismo, ¿sí? No es nuestra tarea ocupar y llenar esos lugares ajenos. Sé que es difícil y a veces complejo, creo que esto pasa mucho también como en las relaciones familiares, pero
hago la invitación como a internamente también hacer esa promesa como de voy a reconocer al otro por el adulto que es. Y cerraría con esta, que también es creo que la más importante y obviamente la que más nos afecta y nos duele, que es no depositar mi valor en si mi vida es útil o no para los demás. ¿Sí? Tú vales porque existes, tú no tienes nada que probar. Es importante reconocer eso en ti. Tu valor no está directamente proporcionado a si salvas o no, a si aguantas o no, a si eres exitosa en tus relaciones o no, ya que como uno las mide como proyectos, pareciera que se midieran también como en el éxito de si funcionó o no funcionó, y es no poner en juego tu valor. Creo que esa es como obviamente la más importante y en la que más hay que trabajar. De nuevo los invito a que escuchen esto con una mirada abierta, como de en qué lo identifican. Ya obviamente hablaremos del otro lado, porque de pronto muchos dirán como, uy, pucha, de pronto yo al revés, siempre soy el que quiere ser salvado, que también puede pasar, obviamente. Entonces quiero que lo piensen, que vuelvan a traer como su energía y su foco de atención a ustedes mismos. Yo creo que eso es lo más importante, es en lo que yo más insisto en mi consulta personal, en los videos que les pongo, también en este contenido, como que trabajo mucho como en esta idea de hacernos cargo, de adultarnos, de volver a nosotros, porque al final del día, pues eso es lo que nos lleva también a una vida más gratificante, más coherente, más, no sé, como alineada a nuestro propósito. Espero que hayan disfrutado este capítulo. Obviamente déjenme comentarios, me encanta leerlos, o sea, no saben lo feliz que me hace leerlos como por todas las plataformas. Y bueno, espero en la próxima semana llegar con otro capítulo sobre estos temas que ojalá sean nutritivos para todos los que los escuchan. Les mando un abrazo y quiero saber qué pensaron.